El comandante Vex Tarun se encontraba en la ventana de la nave insignia zulariana Dominio Infinito, observando cómo las estrellas pasaban velozmente mientras impulsaban sus motores al máximo de su capacidad. Sus orejas membranosas se movían nerviosamente, y las escamas de su cuello se inflamaban de ansiedad. La nave vibraba con la tensión de la velocidad de emergencia sostenida, pero Vex sabía que no sería suficiente. «Informe de situación», gritó, volviéndose hacia su tripulación del puente. La iluminación proyectaba un inquietante resplandor azul sobre sus rasgos reptilianos, resaltando el miedo en sus ojos. La teniente Corra, su oficial de comunicaciones, giró en su silla. «Señor, hemos escapado con éxito del perímetro de defensa terrestre. Naves de persecución detectadas». Su voz temblaba, lo que delataba su aparente compostura. «¿Y el resto de la flota?», preguntó Vex, aunque ya sospechaba la respuesta. Los 4 ojos de Corra parpadearon rápidamente. «La victoria gloriosa y el conquistador estelar están con nosotros. Los demás», se quedó en silencio. «Los demás son partículas atomizadas que flotan en el espacio», terminó el oficial táctico Dredd con una risa amarga, cortesía de esos humanos primitivos que tan tontamente subestimamos. Vex asintió con gravedad. Hacía apenas 3 días, su poderosa armada de 15 naves de guerra se había acercado a la colonia humana de Próxima Centauri B, esperando una conquista fácil. Su inteligencia sugería que los humanos eran una especie díscola con capacidades espaciales rudimentarias, tras apenas un siglo de viajes interestelares. El alto mando zolariano confiaba en que una demostración de fuerza obligaría a la rendición inmediata. «¡Qué terriblemente equivocados estaban!», «Señor», dijo el navegante Plex, interrumpiendo sus pensamientos. «El Alto Consejo exige una actualización de estado». Vex reprimió un gruñido. «Comuníquelos con mis aposentos privados. Les informaré personalmente». Mientras salía del puente, Vex oyó murmurar a Dredd, «Mejor el que yo», explicando que perder 12 acorazados a manos de una especie que todavía se divierte con vídeos de crías de felinos terrestres no será agradable. En sus aposentos, Vex se ajustó las insignias de comandante antes de activar la matriz de comunicación cuántica. Las formas holográficas de los 7 altos consejeros se materializaron ante él con sus elaborados tocados y armaduras ceremoniales, que les daban el aspecto de deidades antiguas en lugar de políticos. «Comandante Tarun», dijo el alto ministro Zex, con la voz llena de furia apenas contenida, «explique cómo nuestra gloriosa fuerza de invasión se ha reducido a 3 naves en fuga». Vex irguió los hombros. «Estimados consejeros, lamento informarles que nuestra información sobre las capacidades militares humanas era significativamente errónea». «¿Defectuosa?», chilló el consejero Mrez, el de mayor edad. «Te equivocas por completo. Perdimos 12 naves capitales». «¿12? Quizás», sugirió Vex con cuidado, «si explico la secuencia de eventos, entiendas mejor nuestra retirada táctica». Los miembros del consejo intercambiaron miradas antes de que Zex asintiera con reticencia. Vex respiró hondo. «Como se ordenó, nos acercamos a la colonia de Próxima Centauri con una fuerza abrumadora. El asalto inicial se desarrolló según lo previsto. Desactivamos sus plataformas de defensa orbital y establecimos el dominio posicional». Hizo una pausa, recordando la fatídica decisión que selló su destino. Los humanos parecían estar organizando una evacuación. Nuestros sensores detectaron una gran nave que salía de la colonia, rumbo al punto de salto del sistema. Basándose en su tamaño y su señal energética, el oficial táctico Dredd lo identificó como un transporte de tropas. Autoricé su destrucción para evitar que llegaran refuerzos a la Tierra. El consejero Lev, el estratega militar, se inclinó hacia adelante, una decisión sensata de comandante. Lo habría sido, coincidió Vex, si la nave hubiera sido realmente un transporte de tropas. La sala quedó en silencio. Era una nave hospital, continuó Vex, con la voz apenas por encima de un susurro. Se llenó de heridos, enfermos y personal médico. Los consejeros intercambiaron miradas de horror. Incluso en el Imperio Zulariano, con su milenaria historia de conquistas, no se cruzaban ciertos límites. El ataque deliberado a naves médicas se consideraba deshonroso e indigno de las especies civilizadas. Los humanos nos enviaron un solo mensaje después de que destruyéramos la nave, dijo Vex, tocando su panel de comunicación para reproducir la grabación. Una voz humana, inquietantemente tranquila, a pesar de las circunstancias, llenó la cámara,
agresores zularianos, han disparado contra la UNSC Mercy y la han destruido en una nave hospitalaria desarmada que contenía a una persona, 842 pacientes y 340 miembros del personal médico. No habrá negociaciones. No habrá rendición. Has elegido la extinción. Ya vamos. Vex detuvo la grabación y miró a los miembros del consejo, quienes parecían conmocionados. Lo descartamos como retórica vacía, dijo. Después de todo, nuestra inteligencia indicaba que la Tierra solo tenía una pequeña flota de defensa, principalmente naves de carga reconvertidas con armamento mínimo. ¿Y entonces?, preguntó Zex. Las escamas de Vex se aplastaron contra su cráneo, señal de extrema angustia entre su especie. 3 horas después, llegaron. No era una colección desorganizada de cargueros reacondicionados, sino una flota. Una flota militar de verdad con tecnología que desconocíamos. Activó una pantalla holográfica que mostraba los datos de la batalla. 73 naves de guerra emergieron simultáneamente de los puntos de salto, rodeando nuestra posición. Sus naves se movían con una coordinación que sugería años de ejercicios militares. Sus armas. Negó con la cabeza. Sus armas atravesaron nuestros escudos como si fueran vapor. Dredd había descrito con gran estilo las armas humanas como si la física estuviera sufriendo un ataque de nervios, y no se equivocaba mucho. Los humanos, de alguna manera, habían dominado la tecnología de manipulación de la gravedad, creando distorsiones localizadas que destrozaron las naves zularianas por completo. Se comunicaron por canales abiertos durante el ataque, continuó Vex. Sin encriptación, sin intentar ocultar sus intenciones. Querían que los escucháramos. Reían, bromeaban, incluso mientras destruían sistemáticamente nuestra flota. La Cámara del Consejo permaneció en silencio, con el peso de esta revelación sobre ellos como un sudario. Ordené la retirada cuando quedó claro que no podíamos prevalecer, dijo Vex. Los humanos permitieron que las 3 naves restantes escaparan. Deliberadamente, creo. ¿Por qué harían eso?, preguntó el consejero Traz, hablando por primera vez. Para entregar un mensaje, respondió Vex con gravedad. Su comandante de flota transmitió una vez más antes de que saltáramos al hiperespacio. Reprodujo la última grabación. Corran a casa, lagartijas. Díganle a sus líderes qué pasa cuando disparan contra nuestros enfermos y heridos. Esta era solo la vanguardia. La flota completa los sigue. Tienen 6 días antes de que lleguemos a su planeta natal. Aprovechen el tiempo con sabiduría. El consejo estalló en gritos de pánico. ¿Saben dónde está nuestro planeta? ¿Es posible? Debemos evacuar el gobierno. El alto ministro Zex levantó una mano, silenciando a la cámara. Comandante Tarón, ¿cuál es su evaluación? ¿De verdad podrán llegar a Zularia Prime en 6 días? Vex dudó. Nuestros analistas habrían dicho que no, pero también dijeron que los humanos eran tecnológicamente inferiores. Si dominan la tecnología de manipulación de la gravedad que presenciamos, entonces sí, podrían haber desarrollado avances equivalentes en propulsión. ¿Y su amenaza de una flota completa? Preguntóle. ¿A cuántas naves nos enfrentamos potencialmente? Desconozco, admitió Vex. Pero la inteligencia sugiere que la Tierra tiene 17 colonias planetarias y numerosas estaciones espaciales. Si cada una puede producir naves similares a las que encontramos, dejó las implicaciones en el aire. Necesitamos más información, decidió Zex. Comandante, ponga rumbo al observatorio Telsar. Está a solo un día de viaje desde su posición, y sus sensores de largo alcance podrían darnos información sobre los movimientos de la flota humana. Vex asintió. Sí, alto ministro, hay una cosa más. Durante la batalla interceptamos fragmentos de comunicaciones humanas. Se referían a algo llamado protocolo Termópilas. ¿Qué significa?, preguntó Merez. Desconocido, dijo Vex. Pero después de nuestro encuentro, hice que buscaran referencias en nuestra base de datos cultural. Las Termópilas fueron una antigua batalla en la Tierra donde una pequeña fuerza de guerreros llamados espartanos contuvo a un ejército invasor mucho mayor. Eso no tiene sentido, dijo Lev. Nos superaban en número, no al revés. Quizás, sugirió Vex, no se trata de la cantidad, sino del mensaje.
Los espartanos sabían que morirían, pero aún así lucharon para ganar tiempo y demostrar a los invasores que la conquista tendría un coste inaceptable. La Cámara del Consejo volvió a quedar en silencio al comprender las implicaciones. Comandante, dijo Zex finalmente, proceda al observatorio Telsar a toda prisa. Convocaremos al Consejo Militar en pleno y prepararemos nuestras defensas. Mientras las figuras holográficas se desvanecían, Vex permaneció de pie en la oscuridad de sus aposentos. Recordó las naves humanas, moviéndose con gracia depredadora por el vacío, y las comunicaciones casuales, pero casi alegres, entre sus capitanes mientras destruían metódicamente su flota. Los humanos tenían un dicho que antes le parecía pintoresco, pero que ahora entendía a la perfección: no molestes al oso. Los sularianos habían hecho más que molestar. Habían herido al oso donde más le dolía, estaba vulnerable e indefenso. Y ahora el oso venía, con dientes y garras al descubierto, para vengarse. Vex regresó al puente, donde su tripulación lo miró expectante. Ponga rumbo al observatorio Telsar, ordenó. A toda velocidad. ¿La decisión del Consejo?, preguntó Korra. Quieren más información antes de decidir cómo responder a la amenaza humana. Dredd resopló. Típicos políticos. Debatirán mientras nuestros mundos arden. Oficial Dredd, dijo Vex bruscamente, sus opiniones sobre el Consejo son anotadas, pero inútiles. Concéntrate en tus deberes. Sí, comandante, dijo Dredd, sin sonar especialmente escarmentado. Aunque puedo sugerir que preparemos un análisis exhaustivo de la historia bélica humana. Si vamos a enfrentarlos, deberíamos entender cómo luchan. Vex asintió lentamente. Una buena sugerencia. Teniente Korra, asigne un equipo para recopilar toda la información disponible sobre tácticas e historia militar humana. Sí, comandante. Mientras Vex se acomodaba en su silla de mando, el navegante Plex se acercó con cautela. Señor, se estima que llegará a Telsar en 26 horas a la velocidad actual. Pero hay algo más que debería saber. Continúe. Nuestros sensores de largo alcance han detectado actividad inusual en varios puntos de salto a lo largo de nuestra ruta proyectada. Podría ser nada más que, pero podrían ser humanos, ya moviéndose para cortarnos las rutas de escape, terminó Vex. Ajusten el rumbo según sea necesario. Protocolos de sigilo al máximo. El navegante asintió y regresó a su puesto. Vex observaba la pantalla principal, observando el pasar de las estrellas. En tan solo 3 días, todo había cambiado. El Imperio Zulariano, dominante durante siglos, se enfrentaba ahora a una amenaza existencial por parte de una especie que habían subestimado gravemente. Comandante, llamó Korra, he asignado el equipo de investigación según lo ordenado, pero nuestra base de datos sobre la historia militar humana es inquietante. Explíquese, dijo Vex. Los humanos han pasado la mayor parte de su historia registrada luchando entre sí. Han convertido la guerra en un arte. Y al verse amenazada como especie, hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Se unen con una eficiencia notable. Muéstrame, ordenó Vex. La pantalla principal se llenó de imágenes y textos, batallas, armas y estrategias que abarcaban miles de años terrestres. Vex sintió que se le helaba la sangre al procesar lo que veía. Los humanos no solo lucharon en guerras, sino que se transformaron a través del conflicto, resurgiendo más fuertes, más innovadores y más decididos con cada lucha. Hay algo más, dijo Korra vacilante, algo sobre cómo categorizan las civilizaciones alienígenas. Continúa. Tienen un sistema de clasificación. Las civilizaciones de categoría 1 son especies pacíficas, tecnológicamente inferiores, que no representan una amenaza. La categoría 2 son especies pacíficas, tecnológicamente iguales o superiores, posibles aliados o socios comerciales. La categoría 3 son hostiles, pero tecnológicamente inferiores, por lo que no pueden ser contenidas ni reformadas. ¿Y la categoría 4? Preguntó Vex, temiendo la respuesta. Hostiles y tecnológicamente iguales o superiores, dijo Korra en voz baja. La entrada de la base de datos de los protocolos de respuesta de categoría 4 contiene solo 3 palabras: extinción obligatoria. Un pesado silencio se apoderó del puente. Bueno, dijo Dredd con forzada alegría, al menos ahora sabemos dónde estamos. Vex no respondió.
Estaba demasiado ocupado preguntándose cuántos días le quedaban a la civilización zulariana y si algo podría detener a la flota humana que ahora se abalanzaba sobre ellos con furia justificada. En el observatorio Telsar, podrían encontrar respuestas. O podrían descubrir que los humanos ya habían estado allí, dejando solo escombros como un anticipo de lo que le esperaba al imperio que cometió el error fatal de disparar contra una nave hospital. De cualquier manera, Vex sabía con absoluta certeza que el imperio zulariano nunca volvería a ser el mismo. Habían despertado algo terrible, y la galaxia temblaría ante las consecuencias. Continuaré y completaré la historia con la segunda parte, manteniendo la narrativa cautivadora y asegurándome de que no repita elementos de la primera. El observatorio Telsar colgaba como una joya brillante contra el telón de fondo del espacio, con sus enormes conjuntos de sensores extendiéndose como los radios de una rueda. Mientras las 3 naves zularianas supervivientes se acercaban, Vex sintió un destello de esperanza. Quizás aquí encontrarían respuestas, estrategias, cualquier cosa que les ayudara a sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La comandante Korra gritó, con la voz tensa por la preocupación: no recibimos respuesta a nuestras llamadas. Vex frunció el ceño. Prueben los canales de emergencia. El personal del observatorio conoce nuestra situación. He probado todas las frecuencias. Nada. Dredd se inclinó hacia adelante en su puesto táctico. Los escáneres pasivos muestran señales de energía, pero fluctúan mucho. Y hay algo más. Hizo una pausa, ajustando sus instrumentos. Campo de escombros. Reciente, a juzgar por las señales de radiación, ordenó Vex en pantalla. La pantalla se movió para mostrar el espacio que rodeaba el observatorio. Fragmentos de metal y materiales compuestos flotaban en el vacío, algunos aún brillando por lo que los había destrozado. Vex reconoció el distintivo blindaje del casco de los cruceros de defensa zularianos. Amplía esa sección, dijo, señalando un trozo más grande de escombros. La imagen se centró en lo que quedaba de la placa de identificación de una nave, Guardián Vigilante. Esa es la nave insignia del almirante Krax, susurró Plex. El orgullo de nuestra flota de defensa nacional. Vex sintió un vuelco en el estómago. ¿Cuántas naves había estacionadas aquí? 6 cruceros de defensa, respondió Dredd con voz ronca. Todas desaparecieron. ¿Señales de vida en el observatorio?, preguntó Vex, aunque ya temía la respuesta. Korra negó con la cabeza. Ninguno que podamos detectar. Pero hay fluctuaciones de energía inusuales en el centro de control. Y transmisiones intermitentes. ¿Puedes decodificarlos? No están codificados, dijo Korra, desconcertada. Solo fragmentos. Solo audio. A escucharlo. Obvio. Los altavoces del puente cobraron vida y una voz humana, distorsionada pero comprensible, llenó el centro de mando. Confirmó la aproximación de 3 objetivos. Permiso para participar, negativo. Permítanles entrar. Vean lo que les queda. Impacto psicológico. Protocolo Termópilas fase 2 iniciado. A la espera de confirmación de la ubicación del objetivo principal. La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio atónito. Se han ido, dijo Dredd finalmente. Pero dejaron esto para que lo encontráramos. Querían que lo oyéramos. Una trampa, sugirió Plex. Vex consideró sus opciones. Podrían retirarse, pero ¿a dónde irían? Los humanos parecían ir varios pasos por delante, anticipando sus movimientos con asombrosa precisión. Procedemos según lo planeado, decidió. Pero acérquense con extrema precaución. Armas listas, escudos al máximo. A medida que se acercaban al observatorio, sus sensores les proporcionaban una imagen más clara de lo ocurrido. Los 6 cruceros de defensa no solo habían sido destruidos, sino que habían sido diseccionados metódicamente. Las grietas en el casco mostraban la precisión de los instrumentos quirúrgicos, en lugar del daño caótico de las armas convencionales. La bahía de atraque 3 sigue operativa, informó el navegante Plex. Pero recomiendo que enviemos drones primero. De acuerdo, dijo Vex. Desplieguen unidades de reconocimiento. Los pequeños drones automatizados despegaron desde el dominio infinito, volando velozmente hacia el observatorio.
Las imágenes de sus cámaras aparecieron en las pantallas secundarias del puente, mostrando el inquietante vacío de la plataforma de atraque. No hay señales de daños de batalla, observó Dredd. Tampoco hay cadáveres. Vayan al centro, ordenó Vex. Los drones se movían por los pasillos del observatorio, transmitiendo imágenes de una instalación que parecía abandonada a toda prisa. Objetos personales esparcidos por el suelo, comidas a medio comer en el economato, pero aún no había cadáveres. ¿Dónde están todos?, murmuró Korra. Había más de 300 efectivos estacionados aquí. Cuando los drones llegaron al centro de operaciones, encontraron la respuesta. La enorme sala de control, normalmente repleta de analistas y técnicos, estaba vacía, salvo por un único objeto colocado prominentemente en la consola central. «Acércate», ordenó Vex. La cámara enfocó lo que parecía ser un pequeño cubo negro, de unos 10 centímetros de lado. Una luz azul pulsante emanaba de su centro. «¿Análisis?», preguntó Vex. Dredd estudió sus lecturas. Tecnología desconocida. Genera una potencia mínima, pero emite señales cuánticas complejas. No es un arma, dijo Korra, observando su consola. Al menos, no en el sentido convencional. Creo que está comunicándose con los sistemas del observatorio. ¿Podemos desactivarlo remotamente? Dredd negó con la cabeza. No lo recomiendo, señor. Cualquier interferencia podría activar los protocolos defensivos. Vex tomó su decisión. Lideraré un grupo de abordaje. Teniente Korra, usted tiene el puente. Señor, protestó Dredd. Con todo respeto, eso es extremadamente arriesgado. Tomado, dijo Vex. Pero necesitamos respuestas, no más preguntas. Preparen una lanzadera y un equipo de seguridad. 30 minutos después, Vex se encontraba en el centro del observatorio, observando el cubo negro. 6 agentes de seguridad fuertemente armados vigilaban el perímetro mientras el oficial científico Traz examinaba el dispositivo desde una distancia segura. Parece ser un comunicador de entrelazamiento cuántico, dijo Traz. Es avanzado, incluso para nuestros estándares. Está interconectado con la computadora central del observatorio. ¿Puedes acceder a los sistemas del observatorio?, preguntó Vex. Traz se movió a una consola. Sí, pero la mayoría de las funciones están bloqueadas. Los humanos no destruyeron los datos, los copiaron todos primero. Frunció el ceño al ver sus lecturas. Descargaron toda la base de datos de la cartografía estelar solariana, los protocolos de defensa y los despliegues de la flota. Vex sintió que se le helaba la sangre. Los humanos ahora poseían un mapa completo del imperio solariano, incluyendo la ubicación de cada instalación militar y colonia. ¿Y el personal del observatorio? Traz accedió a otro sistema. Los sensores internos indican que esto no puede ser correcto. ¿Qué? Según los registros, todos fueron transportados fuera de la estación. Los humanos se los llevaron. ¿Prisioneros?, preguntó uno de los oficiales de seguridad. Desconocido, respondió Traz, pero los transportadores usaron tecnología nunca antes vista. De alguna manera, extrajeron al personal sin activar ninguna alarma. De repente, el cubo negro pulsó con más brillo y una proyección holográfica apareció sobre él. Una figura humana se materializó, vestida con lo que parecía un uniforme militar. Saludos, comandante Vextarún de la nave insignia solariana, Dominio Infinito, dijo la figura. Soy la almirante Elena Bishop de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Ya has descubierto lo que pasó aquí. Vex instintivamente buscó su arma, aunque sabía que no podía dañar un holograma. El humano continuó, aparentemente anticipando su reacción. Este es un mensaje grabado, activado por su biofirma. Quería hablarle directamente, de comandante a comandante. El holograma del almirante Bishop recorrió el centro, examinando el espacio como si estuviera físicamente presente. El personal de su observatorio está ileso. Han sido reubicados en instalaciones de contención en la Tierra, donde permanecerán mientras dure este conflicto. A diferencia de otros, no atacamos a civiles. El énfasis en esas últimas palabras era inconfundible. El cubo contiene un comunicador cuántico entrelazado, continuó. Si su gobierno desea negociar los términos de la rendición, puede usarlo para contactarme directamente.
No deseamos un conflicto prolongado. Vex recuperó la voz. Computadora, ¿me oye este mensaje? Las capacidades interactivas son limitadas, respondió la computadora del observatorio. Almirante Bishop, dijo Vex. Hablas de rendición, pero traes una flota a nuestra puerta. ¿Qué garantía tenemos de que no aniquilarás nuestros mundos sin más? El holograma se detuvo, como si considerara la pregunta. Buen punto, comandante. Le garantizo que la Merci Noesk transportaba 2182 almas cuando sus naves la destruyeron, de acuerdo con el protocolo de las Termópilas. Exigimos la entrega y el juicio del número exacto de militares zolarianos responsables de la decisión y ejecución de ese ataque. ¿Y si nos negamos? Por cada día que pase sin rendirnos, neutralizaremos una instalación militar zolariana. Ni colonias ni objetivos civiles. Solo militares. No somos monstruos, comandante Tarun. Pero se hará justicia. El holograma del almirante Bishop se alisó el uniforme. Tiene 24 horas a partir de este momento para comunicarle nuestras condiciones a su gobierno. La vida de miles de millones de personas depende de su decisión. La proyección parpadeó y desapareció, dejando solo el cubo pulsando suavemente. Vex se volvió hacia atrás. Descarguen todos los datos disponibles de los sistemas del observatorio. Nos vamos. Señor, dijo tras vacilante, ¿qué hay del cubo? Créalo. Es nuestra única línea de comunicación con ellos ahora. De vuelta a bordo del dominio infinito, Vex convocó a sus oficiales superiores. El ambiente era sombrío mientras él relataba lo que habían descubierto. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Korra. ¿Esta charla de objetivos limitados, de perdonar a los civiles? Dredd buscó datos en su tableta. Según lo que hemos visto, sí. Podrían haber destruido este observatorio por completo. En cambio, se llevaron al personal y nos dejaron un canal de comunicación, pues es una trampa elaborada, sugirió Plex. Una vez que entreguemos a los responsables, procederán con su verdadero plan. Vex consideró todas las posibilidades. Necesitamos regresar a Zularia Prime de inmediato. El Alto Consejo debe escuchar esto directamente. Señor, interrumpió Korra, transmisión entrante del Conquistador Estelar. El capitán Hax desea hablar con usted urgentemente. Comuníquelo. El rostro curtido del capitán Hax apareció en pantalla. Comandante, hemos detectado lecturas anómalas en el punto de salto 7. Algo grande está llegando. Vex sintió que se le tensaban las escamas. ¿De qué tamaño? Enorme, señor. Más grande que cualquier cosa de nuestra flota. Puestos de combate, ordenó Vex. Prepárense para un salto de emergencia si es necesario. Las 3 naves zularianas se pusieron en formación defensiva mientras los sensores rastreaban el objeto que se aproximaba. Cuando finalmente emergió del punto de salto, incluso Vex, con todos sus años de experiencia en combate espacial, se quedó sin palabras. No era una nave de guerra. Era una gigantesca estructura rectangular, de unos 20 kilómetros de largo, rodeada por una pequeña escolta de naves humanas. ¿Qué demonios es eso?, susurró Plex. Dredd estudió sus lecturas. Parece ser una estación espacial. Armas mínimas, pero una enorme señal de poder. Hizo una pausa, recalibrando sus sensores. Señales de vida. Millones de ellos. Transmisión entrante. Anunció Korra. Desde la nave humana. La pantalla cambió para mostrar al almirante Bishop, esta vez, claramente una transmisión en vivo, no una grabación. Hola, comandante Tarun, dijo. Veo que encontraste nuestro mensaje en el observatorio. ¿Qué es esa estructura?, preguntó Vex, señalando la enorme estación. Esa, dijo Bishop, es la estación santuario. Contiene alojamiento temporal para 50 millones de seres. Anticipamos que su gobierno podría mostrarse reacio a cumplir nuestras condiciones. Esta estación albergará a los civiles zularianos evacuados de objetivos militares antes de que los neutralicemos. Vex parpadeó confundido. ¿Ofreces evacuar a nuestra gente antes de atacar? Como dije, comandante, no somos monstruos. Este conflicto es con tu liderazgo militar, no con tu población civil. La expresión del obispo se endureció.
La estación se dirigirá al espacio sulariano bajo escolta. Comenzará las operaciones de evacuación en 72 horas, con o sin la cooperación de su gobierno. ¿Y si atacamos la estación?, preguntó Vex, ya sabiendo la respuesta. Entonces el protocolo Termópilas pasa a la fase 3, dijo Bishop con frialdad. ¿Y de verdad que no quieres eso? La estación está desarmada, comandante. Si la atacamos, todas las garantías previas sobre objetivos civiles quedarán anuladas. La transmisión terminó, dejando a la tripulación del puente en un silencio atónito. «¿Órdenes, señor?», preguntó Korra finalmente. Vex observó cómo la enorme estación y sus escoltas pasaban lentamente junto a su posición, sin hacer movimientos agresivos, a pesar de que las naves sularianas estaban dentro del alcance de las armas. «Ponga rumbo a Sularia Prime», dijo en voz baja. «Máxima velocidad». El viaje de regreso fue tenso, pues Vex pasó la mayor parte del tiempo revisando toda la información disponible sobre la historia bélica humana. Pero lo que encontró lo perturbó profundamente. Los humanos habían progresado de conflictos tribales primitivos a guerras globales y, finalmente, al combate interestelar en un tiempo notablemente corto. Cada conflicto los fortaleció, los hizo más innovadores y decididos. Lo más preocupante fue su respuesta a las amenazas existenciales. Cuando los humanos creyeron que su especie estaba en peligro, suspendieron las restricciones éticas habituales. Se transformaron en algo más, algo terrible e implacable. Para cuando llegaron a Sularia Prime, los enormes astilleros orbitales bullían de actividad mientras el Imperio movilizaba todo su poderío militar. Cientos de naves de guerra formaron formaciones defensivas alrededor del planeta natal, con sus armas preparadas para el esperado asalto humano. El Alto Consejo recibió a Vex en la antigua Cámara de Guerra, en las profundidades de la capital. A los 7 consejeros se les unieron la Junta del Almirantazgo en pleno y los comandantes de defensa planetaria. El comandante Tarun comenzó. Alto Ministro Zex, hemos revisado sus informes preliminares. Ahora díganos con sus propias palabras a qué nos enfrentamos. Vex lo relató todo, el encuentro en el observatorio Telsar, el mensaje del almirante Bishop y la aparición de la estación Santuario. Describió la precisión con la que los humanos habían desmantelado la flota de defensa, las ventajas tecnológicas que habían demostrado y su aparente compromiso con la minimización de las bajas civiles. ¿Y tu recomendación?, preguntó Zex al terminar. Vex respiró hondo. Deberíamos aceptar sus condiciones, entregar a los responsables del ataque al barco hospital y poner fin a esto antes de que se agrave. Murmullos furiosos llenaron la cámara. El almirante Brex, comandante de la flota local, se puso de pie, absurdo. Tenemos más de 800 naves de guerra defendiendo Sularia Prime. No podemos ser derrotados por una especie advenediza que apenas ha salido de su pozo de gravedad. Con todo respeto, almirante, dijo Vex, usted no estaba allí. Su tecnología, sus tácticas, superan cualquier cosa que hayamos visto. Y se están conteniendo. ¿A qué te refieres con contenciones?, preguntó el consejero Lev. Las armas que usaron contra nuestra flota fueron precisas y controladas. Dado su nivel tecnológico, probablemente posean capacidades mucho más destructivas. Nos dan la oportunidad de acabar con esto sin grandes bajas. El alto ministro Zex se acarició las escamas de la barbilla pensativo. ¿Y si nos negamos? ¿Si luchamos? Entonces podríamos ganar, admitió Vex. O podríamos despertar algo que persiga a nuestra especie hasta la extinción. El debate se prolongó durante horas, con los líderes militares abogando por la resistencia, mientras que Vex y algunos otros aconsejaban cautela. Al final, se decidió por votación. Por un estrecho margen, el Consejo decidió rechazar las condiciones humanas y prepararse para una guerra a gran escala. El Imperio Zulariano ha resistido 1000 años, declaró Zex. No nos doblegaremos ante las amenazas de los primitivos, por muy avanzadas que sean sus armas. Mientras el consejo se dispersaba, Vex se encontró con un anciano zulariano al que no reconoció, vestido con la túnica de un archivista histórico. Comandante Turun, dijo el anciano en voz baja, concédele un momento de tu tiempo. Vex lo siguió a una pequeña alcoba alejada de la cámara principal. Escuché tu testimonio, dijo el archivista. ¿Has estudiado historia humana? Hasta donde nuestras bases de datos contenían, confirmó Vex.
Entonces quizás encontraste referencias a un antiguo texto humano llamado El arte de la guerra. Vex asintió. Por un estratega llamado Sun Tzu, conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, y en 100 batallas no tienes por qué temer el resultado. El viejo archivista sonrió. Bien. Entonces entiendes lo que el Consejo no entiende. Los humanos están jugando un juego más profundo. Este protocolo Termópilas no se trata solo de venganza por un barco hospital. ¿Qué quiere decir? Los humanos nos han estudiado durante años, comandante. Conocen nuestras debilidades, nuestras divisiones. Este protocolo fue diseñado específicamente para que el Imperio Zulariano explotara nuestro orgullo militar y nuestras fracturas políticas. Vex sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también los he estudiado. Durante 50 años he monitoreado las comunicaciones humanas, la literatura, los ejercicios militares. Este enfrentamiento era inevitable desde el momento en que nuestras naves exploradoras detectaron sus colonias. ¿Qué hacemos? El viejo Vex manco, un cristal de datos, un refinado almirante Bishop. Hablar con ella directamente, no a través del Consejo. Quizás aún haya una manera de solucionar esta situación. Antes de que Vex pudiera reaccionar, las alarmas sonaron en todo el complejo. Se apresuraron a regresar a la cámara de guerra, donde había estallado el caos. Las pantallas tácticas mostraron múltiples activaciones de puntos de salto alrededor del sistema zulariano. El informe exigía CEX, naves humanas. Cientos de ellas, respondió un oficial táctico en pánico. Están rodeando el sistema, cortando todas las rutas de escape. Pero nuestra flota de defensa está siendo inutilizada sistemáticamente, interrumpió el almirante Brex, perdiendo su anterior bravuconería. Están usando algún tipo de arma de pulso electromagnético dirigida. Nuestras naves están perdiendo energía, armas y soporte vital, pero no las están destruyendo. Mientras observaban, una nueva transmisión llegó en todas las frecuencias. El rostro del almirante Bishop apareció en todas las pantallas. Pueblo de Zularia, comenzó. Su gobierno ha rechazado nuestras condiciones para una resolución limitada del conflicto. Lamentamos esta decisión, pero respetamos su soberanía. Las naves de evacuación llegarán a las siguientes coordenadas en 6 horas. Debajo de su imagen apareció una lista de ubicaciones. Cualquier civil que desee evitar el conflicto que se avecina puede abordar estas naves y será transportado a la estación Santuario hasta que cesen las hostilidades. Tienes nuestra solemne promesa de seguridad y eventual repatriación. Hizo una pausa, con la expresión ligeramente endurecida. Según el ejército zulariano, has luchado con honor, según tus tradiciones. Pero dispararon contra nuestros enfermos y heridos. Habrá un ajuste de cuentas. La transmisión se cortó, dejando la cámara de guerra en un silencio atónito. Los ignoran como Vex completamente desarrollados, hablando directamente con nuestra gente, ofreciéndoles seguridad mientras aíslan al ejército y al gobierno. Es brillante, murmuró el viejo archivista a su lado. Sin bombardeos orbitales ni invasiones terrestres. Están ganando sin disparar un tiro. Durante las siguientes 24 horas, Vex observó cómo el imperio al que había servido toda su vida comenzaba a fracturarse desde dentro. Millones de civiles acudieron en masa a las naves de evacuación humana. Las unidades militares se dividieron, y muchas optaron por proteger la evacuación en lugar de acatar las órdenes para impedirla. Para el segundo día, el Alto Consejo había perdido el control efectivo de 6 ciudades importantes. Para el tercero, el almirante Brex y la mitad de la Junta del Almirantazgo habían sido arrestados por sus propios oficiales por intentar disparar contra transportes de evacuación civiles. Vex se encontró al mando de las fuerzas leales restantes tras una serie de ascensos en el campo de batalla y reorganizaciones desesperadas. Fue en esta posición que finalmente usó el comunicador cuántico para contactar directamente con la almirante Bishop. Comandante Tarun, lo saludó sin mostrar sorpresa. O debería decir comandante supremo interino. Un título temporal, dijo Vex con cansancio. Uno que nunca busqué. Pocos buenos líderes lo hacen, respondió Bishop. Supongo que llama para negociar los términos, ¿no? Sí. El Alto Consejo ha sido relevado de sus funciones. Estoy autorizado a negociar en nombre del ejército zulariano. El obispo asintió. Entonces, seamos claros,
comandante. Necesitamos a los responsables del ataque al subcomité Mercy. Exigimos el desarme verificable de sus sistemas de armas más agresivos. Y exigimos estatus de observador en su gobierno hasta que se implementen reformas que garanticen relaciones pacíficas. ¿Y a cambio? La retirada total de las fuerzas terrestres. Regreso de todos los evacuados civiles. Asistencia económica para la transición del complejo militar industrial a aplicaciones pacíficas. Y, finalmente, la normalización de las relaciones diplomáticas. Bex consideró las condiciones. Eran duras, pero razonables dadas las alternativas. ¿Qué hay del almirante Brex y los demás que se opusieron a la evacuación? Serán juzgados junto con los responsables del ataque al buque hospital. No por perder una batalla, comandante, sino por elegir atacar a civiles. Bex pensó en el barco hospital, en los enfermos y heridos que habían perecido por un error táctico. Pensó en su propia tripulación, que había obedecido órdenes incluso cuando éstas violaban los principios más básicos de la guerra honorable. Aceptamos sus condiciones, almirante, dijo finalmente. La lucha termina ahora. La expresión del obispo se suavizó ligeramente. Ha tomado la decisión correcta, comandante, para ambos pueblos. Al terminar la transmisión, Bex se giró para encarar a su tripulación del puente. Parecían exhaustos, derrotados, pero también había algo más en sus ojos. Alivio. Alivio. Transmitan la orden de retirada a todas las fuerzas restantes, ordenó, y prepárense para mi discurso al pueblo. ¿Qué les dirás?, preguntó Korra. Bex miró las estrellas, donde naves humanas patrullaban pacíficamente junto a los restos de la otrora poderosa flota azulariana. La verdad, dijo simplemente, que nos centramos tanto en nuestra fuerza que olvidamos nuestro honor. Y que a veces la mayor victoria no proviene de la lucha, sino de tener la sabiduría de saber cuándo detenerse. Mientras preparaba su discurso, Bex reflexionó sobre el extraño giro del destino que lo había traído hasta allí. Los humanos habían ganado no gracias a una potencia de fuego superior ni a tácticas brutales, sino a una profunda comprensión de su enemigo. Habían explotado las fracturas de la sociedad zulariana, ofrecido compasión cuando se esperaba crueldad y demostrado fuerza mediante la moderación en lugar de la destrucción. El protocolo de las Termópilas, ahora lo entendía, nunca se había tratado de venganza. Se había tratado de transformación. Los humanos no habían venido a destruir el imperio zulariano, sino a transformarlo, a romper su ciclo de conquista y reemplazarlo con algo nuevo. Y quizás, pensó Bex al dirigirse a su pueblo por primera vez como su líder, esa fue la mayor victoria de todas.